Muchas gracias, Ricardo, por invitarme y no, yo muy honrado de compartir un tema que es historia para Costa Rica, ¿verdad? Un antes y un después de la muerte de Parmenio. Don Norman, ¿usted me puede contar cómo fue su llegada al programa de Parmenio? ¿Cómo fue esa transición? Mira, es que es muy interesante porque la llegada mía a La Patada es a través de un concurso que se llamaba La Dulce Vida, que era de chistes y de imitaciones. Y entonces yo hacía la imitación de ese programa La Patada. Pero previo a eso, yo siempre, como un oyente, como un asiduo seguidor del programa La Patada y de Parmenio, iba a las grabaciones en vivo de La Patada. Entonces al final, yo siempre le pedía los guiones a Parmenio y a los compañeros que estaban haciendo el programa en ese momento de La Patada para que me lo regalaran. Entonces me lo autografiaban y yo me lo llevaba a la casa todo contento. Y llegaba a hacer los personajes yo de todo el guión. Entonces yo hacía todo el guión completo cuando me lo regalaban, cuando me lo daban. Y llegaba a la casa y a tal punto que le agarré tanto el toque que me lo sabía prácticamente de memoria, ¿verdad? Todos los shows de los guiones. Eran diferentes todas las semanas, pero ya uno le agarraba el teje y maneje del guión. Cuando sale el concurso de La Dulce Vida, entonces a mí se me ocurre hacer la mini patada. La mini patada. Y ahí fue donde ganó el concurso de La Dulce Vida, donde ganó la final mensual, la final trimestral y la final anual. Me gané un carro, imagínate que me gané un carro en ese momento con 17 años. Y a partir de ahí, Parmenio un día me llama a formar parte de La Patada. Entonces ya él me conocía porque yo iba a ver la grabación y la Dulce Vida fue sin duda alguna el trampolín mío para poder ingresar a La Patada. Esa es la respuesta de cómo llegué ahí. ¿Y qué sintió ese primer día de trabajar con Parmenio? Mira, demasiado miedo, mucho, obviamente mucho temor, pero sobre todo mucha responsabilidad, porque imagínate que era trabajar al lado de los íconos de la radio en ese momento. Estábamos hablando que era el programa más importante de la radio, ¿verdad? Y yo un carajillo de 17 años, para mí era sumamente complicado, sin ningún tipo de experiencia, solamente la experiencia que había tenido en el concurso de La Dulce Vida. Y tras de eso me dan el primer guión, que dicho sea paso, todavía lo tengo guardado de recuerdo. Me carga un montón de diálogos, un montón de participación en ese programa. Entonces cuando yo veo el montón de participación que yo tenía en ese guión, pucha, yo dije, pero ¿por qué me puso tanto? Y entonces ahí es donde prácticamente hice ese programa, que al final de cuentas salió bien, pero pudo haber salido mejor. ¿Y cómo era trabajar con ese elenco? Porque tengo entendido que fueron dos elencos, ¿verdad? Diferentes. Bueno, mira, siempre fue una columna vertebral, que era Parmenio Medina, Fernando López Caifás, que era el que le ayudaba a él en los diálogos. Después estaba Suití, que era el que hacía un personaje de un negro. Después estaba también Marcia y María, en algún momento que formaron parte, Marcia y María Torres. También estuvo Mino Padilla, estuvo yo, estuvo Foroilán Bolaños y posteriormente se fueron incorporando otras personas tras la salida de María y de Marcia, que entró Marcelo Galde, que es una actriz muy conocida de este país, Marcelo Galde, y también entró, estuvo también Trompoloco, que tenía una participación también ahí en otra sección. Sí, yo diría que básicamente, porque Lucho Ramírez, que era el imitador principal, ya se había ido. Y también estuvo formando parte, pero al inicio de La Patada, cosa que yo no lo conocí, Edwin Metro González, que era también otro imitador. ¿Qué fue lo más exigente de trabajar con Parmenio? ¿Lo más qué? Exigente. Mira, Parmenio era muy inteligente, una persona sumamente inteligente. Tal vez él no fue periodista graduado, pero sí fue una persona muy preparada empíricamente y le encantaba leer, devoraba libros y libros, sabía de todo, era autodidacta, sabía de todo. Y entonces era muy interesante sentarse a hablar con Parmenio, ¿verdad? Porque se aprendía enormemente, se aprendía montones. Y la disciplina de él era fundamental, ¿verdad? Para él era muy estricto en su trabajo. Ahí no podía haber una equivocación. Lo interesante de La Patada es que era guionizado. Era totalmente guionizado. Era un guión de 22 páginas, 21 páginas, tamaño carta. Y entonces, si vos leías mal, te pegaba esas cagadas de la grandísima, ¿verdad? Entonces, no podías salirte de lo que era el guión. Se podía tal vez improvisar un 5%,
pero muy poco, y todo era guionizado. Entonces, si vos te salías de lo que él había escrito por algún error o una cosa así, recordad que ahora se puede editar perfectamente esto, pero en aquel entonces se grababa con una cinta abierta ahí, y si vos te equivocabas, te paseabas en la grabación, y si era un error muy dramático, muy rajado, había que sacar la cinta, cortar la cinta y editar en ese momento la grabación. Entonces sí era más complejo la equivocación, entonces ahí complicaba un poco más, pero sí. Justamente, ¿qué características tenía Parmenio como líder en el grupo? Mira, era disciplinado, exigente, inteligente, como te decía, y trataba de que su conocimiento se pudiera traspasar a los demás. No era una persona egoísta en el sentido de que si yo sé todo, me lo voy a dejar ese conocimiento, sino también él te sentaba, te ayudaba a mejorar, te ayudaba a darte recomendaciones, y eso me parece que era una forma muy importante de liderazgo, ¿verdad? Normal, ¿usted me puede contar cómo era Parmenio en su vida normal, fuera de los micrófonos? Mira, Parmenio era una persona que le encantaba ayudar a las demás personas. Eso me parece que era una de las cualidades más importantes que puede aprender de él y ver de él. Primero porque le daba oportunidad a mucha gente, que era lo que hablábamos anteriormente. Y después yo fui testigo de que llegó una señora a ver la grabación de La Patada, que se le había quemado la casa. Y entonces llegó a pedirle ayuda a Parmenio para que Parmenio hiciera una campaña en el programa La Patada. Parmenio agarró el teléfono, llamó a Miguel Ángel Rodríguez en ese momento y le dijo: Miguel Ángel, tengo una señora que se le quemó la casa la semana pasada. Ayúdemele por favor y me le da una casa a esta señora. Y una semana después le están dando un bono de vivienda a la señora. Entonces, eso dice el poder que tenía Parmenio Medina, la ayuda que le daba a las personas, entre esas un montón más que puede ser testigo, donde él, ese poder no era para beneficiarse él mismo, sino era para ayudar a las demás personas también. Y eso me parece que es también parte de la labor que tenemos que hacer las personas que estamos en esto. ¿Qué hacía diferente Parmenio en ese momento con respecto a otros comunicadores de esos años? Yo diría que la raíz del éxito de Parmenio fue la denuncia, ¿verdad? La denuncia social. Creo que era el único programa que tenía ese enfoque de denuncia. Había otros programas de humor, obviamente, en el país en ese momento, pero Parmenio se fue básicamente por el periodismo investigativo. Entonces le llegaban muchas denuncias, investigaba, se metía abajo de la alfombra, levantaba, sacaba todas las cucarachas, todos los ratones que habían ahí, en los diferentes temas, especialmente políticos, deportivos y sociales. Y no había nadie en ese momento que hiciera ese tipo de programas. Existían, pues obviamente, los noticieros tradicionales, que también hacían periodismo, como La Nación, que estaba en ese momento muy fuerte, La Nación en cuanto a periodismo investigativo, pero Parmenio era otro nivel, ¿verdad? Parmenio era otro nivel, y tan es así que la factura fue se la cobraron muy caro. ¿Cómo encontraron ese equilibrio entre el humor y la investigación y la denuncia? Mira, es que básicamente La Patada era más periodismo investigativo que humor. Parmenio decía, y lo tengo muy claro porque siempre nos lo decía: si yo hago reír a las personas es por rebote y por chiripa, pero aquí es periodismo investigativo. Esa es la consigna más importante. Y una pincelada de humor, nada más. Era muy elemental, digamos, el humor, porque era, pues, obviamente, con algunas imitaciones de algunos personajes muy conocidos en ese momento. Pero era más periodismo, denuncia social, que humor. Que ahí donde justamente después de la muerte de Parmenio, yo lo que hago es transformar la fórmula y le pongo más humor al periodismo investigativo, que el periodismo investigativo a mí, por lo menos en lo que concierne apelando el ojo, no me interesa tanto. Ahora vamos a hablar acerca de eso. Y yéndonos un poquito cerca del día que asesinaron a Parmenio, ¿antes sintieron algunas presiones por las denuncias que se hicieron? Sí, claro, meses antes. Nosotros, como que estábamos ejecutando el guión, nos dábamos cuenta todas las semanas que venía el mismo tema, y eso sí, pereza otra vez con ese tema. Pero él era el que mandaba, él era el que hacía los guiones y había que hacerlo. Y entonces ya empezamos a sentir unos meses antes presiones. Le balearon la casa a él ya un síntoma y un signo de que la cosa no era jugando. Y entonces nosotros invitábamos gente a que viera el programa en vivo,
a que se viera la grabación del programa en vivo. Y a nosotros nos daba miedo también de que una de las personas que llegaba a ver la grabación, porque era un estudio pequeñito, pero varias gente llegaba a verlo sin nosotros saber quiénes eran los que llegaban, y nos daba miedo que una de esas personas fuera un asesino o que nos fueran a matar a todos. Perfectamente, era en un segundo piso donde grabábamos y ahí entraba cualquier persona. Ahí nada más perfectamente, hacían una matazón a todos y nadie se da cuenta. Exactamente. Y entonces el temor de las amenazas, primero que todo, de la baleada de la casa de él, y después, 15 días antes de que lo matan, lo llaman y le dicen que se cuide, entonces ahí ya sí la cosa iba en serio. Y tras la muerte de él, después sentimos unas amenazas a nosotros ya a título personal, ¿verdad? Tras la muerte de él, los amenazaron. Ah, sí, claro que sí. Tuvimos que tener protección policial unos meses y todo lo demás, unos 3 meses tuvimos protección policial cada uno. Los del elenco, ¿verdad? La investigación de Radio María fue una de las más fuertes y se cree que fue por eso que lo asesinaron. Pero ¿cuál otra considera usted que realizaron de buena manera? Mira, ya conociendo uno el caso después de muchos años, yo considero que sin duda alguna esa fue, nada más. La gente trató de tergiversar la información de que fue un asunto político. No, esos son puros cuentos políticos de diferentes partidos políticos que quisieron tergiversar la información o tratar de darle un giro a la investigación. Pero eso no tuvo que ver absolutamente nada con ningún margen político. Eso básicamente todo era en función de lo de Radio María en ese momento, que estaba muy de moda, ¿verdad? Con respecto a los políticos, ¿en ese momento se tomaban bien las imitaciones o se molestaban más que ahora? No, miras que no, se tomaba muy bien. Parmenio era y siempre fue muy amigo de todos, prácticamente todos los presidentes. Parmenio era agarrar el teléfono y llamar al presidente. Llamaba a Luis Alberto Monge, llamaba a Rafael Ángel Calderón, llamaba a José María Figueres. A todos los llamaba así, como si fuera amigo íntimo. Entonces, sí tenía esa relación, digamos, de mucha amistad y de camaradería con los diferentes políticos. No solamente con los presidentes, sino con ministros de Estado y con otras personas también. Entonces era una persona así muy, muy influyente. ¿Alguna llamada de un político molesto por alguna interpretación? No, miras que no. Que yo sepa no, porque bueno, como te digo, como él era el que hacía el guión y todo, yo no me daba cuenta de eso. Nosotros nada más lo ejecutábamos. Pero no, que yo sepa no, nunca se había molestado con Parmenio. ¿Cómo recibe usted la noticia del asesinato de Parmenio? Sí, fue muy complicado porque ese mismo día nosotros lo vimos, obviamente. Nosotros grabábamos el programa La Patada los sábados. Los sábados para pasarse el día domingo, un día después. Y entonces generalmente grabábamos a la 1 de la tarde, revisábamos el guión como a las 12, le pegábamos una leída corrida de 12 a 1 más o menos, para que él nos diera algunas indicaciones del guión. Y entonces a la 1 íbamos al aire, 1:30. Cuando salimos de ahí, porque como te digo, no se paraba la grabación, era una hora seguida, grabando todo el guión. Cuando salíamos acostumbrábamos a ir a comernos algo, algunos del grupo. Y entonces estábamos almorzando cuando nos llaman y nos dicen que acaban de pegarle un balazo a Parmenio. Y fue pucha, entonces nosotros estábamos comiendo pollo, nunca se me olvida, estábamos comiendo pollo. Y dijimos, ¿pero cómo? Sí, va de camino para el Hospital Calderón Guardia. Entonces nos fuimos para allá. Recuerdo que íbamos Marcelo Ugalde, Mino Padilla y yo, los tres. Y entonces nos fuimos para el Calderón Guardia y en el momento que estábamos entrando al Calderón Guardia nos dijeron que había fallecido. Jamás nos imaginamos que iba... Porque cuando usted dice, mira, lo balearon, tal vez le pegaron un balazo en la espalda, en la rodilla o donde sea, en el pie, una cosa así, pero jamás nos imaginamos que era una herida mortal, ¿verdad? Que iba a fallecer así. Entonces sí fue muy, muy lamentable, muy doloroso, porque obviamente lo apreciábamos mucho. Yo llevaba 10 años de trabajar con él. 10 años era bastante tiempo. Y fue lamentable y sobre todo sorprendido, ¿verdad? Porque creo que era o fue el primer asesinato de algún periodista en este país. Creo que fue el primer periodista asesinado en este país. Ya después vino el de otra periodista posteriormente, pero fue un antes y un después en lo que se refiere a la libertad de prensa en este país. ¿Qué cambió en su vida profesional después de ese hecho? Mira, cambió en el sentido que uno se vuelve más maduro, ¿verdad? Más maduro. El aprendizaje de esos 10 años no fue en vano.
Y de ahí justamente, luego de la muerte de Parmenio, sale lo de Pelando el Ojo. Sale lo de Pelando el Ojo, donde yo en este caso con Froilán, que fuera el compañero mío, nos pusimos el programa y hicimos, o por lo menos tratamos de hacer lo que Parmenio, ¿cómo es? Tratamos de hacer lo que Parmenio no hizo, que era meterle un poco más de humor al programa y dejar un poco lo que era la crítica social de lado. ¿Considera que la radio costarricense cambió después del asesinato de él? Sin duda alguna, pero no solamente la radio, sino el periodismo en general, investigativo, ¿verdad? Porque también, como te decía anteriormente, habían medios que profundizaban mucho lo que era la investigación, como La Nación, como Canal 7 con Telenoticias, con Noticias Repretel también, que tenían su propio departamento de investigación. Hoy en día eso no existe. Hoy en día el periodismo investigativo está completamente de lado en este país. Lo abandonaron. Por temor, porque son muy... Eso sí, también es importante decirlo. Es una unidad investigativa sumamente costosa. Hacer una unidad investigativa en el país es muy caro, porque conlleva mucho gasto de los periodistas, de la gente que sale a la calle, de recolectar información. Eso es sumamente costoso. Entonces, digamos de que se juntan los dos elementos, costos versus la peligrosidad de hoy en día. Entonces, la gente ya no lo está haciendo en ningún medio de este país. ¿Por qué cree que La Patada aún después de 25 años sigue siendo recordada? Porque fue un referente de este país. Yo diría que ha sido el programa más importante en la historia de este país a nivel de radio. Y la gente lo recuerda todavía. Para que sean 25 años después y todavía todos los julios, todavía la gente le rinde homenaje a Parmenio y a La Patada, creo que eso dice mucho de que fue un referente de productor radiofónico, de periodista, de guionista y de director. ¿Qué cree que diría Parmenio del panorama político de hoy? Sería muy complicado, Parmenio era uno que no le temblaba el pulso para decir lo que tuviera que decir. En más de una ocasión lo censuraron también, pero era un hombre que no tenía pelos en la lengua de decir lo que fuera. Yo calculo, y como lo he dicho en algunas ocasiones, estaría muerto ya 2 veces en este momento. Si lo mataron hace 25 años, que los sicarios no estaban tan de moda, ahora imagínate en esos tiempos cómo hubiera estado en este momento. Yo creo que no hubiera durado mucho también. Si La Patada existiera hoy, ¿cuáles temas creen que estaría denunciando? Yo diría que siempre bajo la consigna del entorno político, ¿verdad? Obviamente, y el social. Estaríamos hablando de LIS, estaríamos hablando de garantías, estaríamos hablando de un montón de temas que están en ese momento en la agenda política, ¿verdad? Y que se han tomado también en los últimos gobiernos y que le da mucha continuidad a esos temas. La mayor lección... Plan fiscal, un montón de cosas más de esos. La mayor lección que le dejó Parmenio en su vida. Disciplina, honestidad. Parmenio era una persona muy honesta. La gente podrá decir lo que quiera de Parmenio, pero yo que estuve con él 10 años, yo absolutamente nunca me di cuenta de alguna cosa que haya hecho Parmenio mal hecha, digamos, que fuera a transgredir sus principios éticos o morales. ¿Cómo es que empieza ese cambio o cómo es que quisieron formar Froilán y usted Pelando el Ojo? Mira, Parmenio lo matan en julio del 2021. Sí, 2021. Y entonces, en noviembre, Froilán y yo decidimos hacer un programa que nos habían planteado. Y a partir de ahí, pues obviamente yo le dije a Froilán. Froilán era ingeniero, era arquitecto, y yo era periodista y administrador de empresas en ese momento también. Y le dije, ¿por qué no nos ponemos un programa? Entonces hagámoslo mejor así, porque no, la gente ya nos conoce, la gente ya lleva muchos años de estar en esto. Y tomemos la decisión de irnos a hacer ese programa tomando en cuenta todo lo que aprendimos en La Patada. Y Parmenio me dijo, Froilán me dijo, mira, sí, pero yo no tengo mucho tiempo. Si usted quiere encargarse y se encarga usted solo de eso, lo hacemos. Entonces yo, está bien. Entonces ya nos pusimos de acuerdo a nivel económico, cuál es la fórmula que íbamos a hacer. Y decidimos, y fue muy difícil los primeros años, ¿verdad? Eso sí, tampoco, aunque fuéramos conocidos y todo lo demás en ese momento, fue muy complicado porque
Una cosa era la patada y otra cosa un programa nuevo que estaba empezando, ¿verdad? ¿Cuáles son los principales retos que tuvieron en esos años? Ganaron la credibilidad de los clientes, de los patrocinadores y del público. Porque la gente, una cosa es creer en un proyecto que ya estaba constituido, como era la patada, a que una persona llegue nada más a decir, mira, yo formé parte del grupo, pero ahora voy a hacer un programa aparte. Entonces no está así tan fácil tampoco, ¿verdad? Entonces, sí, muchos patrocinadores y la gente nos daba la espalda, ¿y eso qué? ¿Y cuándo empiezan? ¿Y a dónde? ¿Pero cómo? O sea, sí había muchas dudas al respecto que duramos años de años, incluso poniendo plata de nuestro propio salario de otras cosas, ¿verdad? Porque, digamos, Freelancia era más estable económicamente en ese momento. Yo trabajaba en el Ministerio de Seguridad Pública con una plaza de policía que tenía ahí, que me habían metido, y entonces había que sacar plata de nuestro salario normal, del trabajo normal que teníamos para poder pagar el espacio durante muchos años. A tal punto que en algún momento pensamos incluso hasta de dejarlo de hacer porque no era rentable, ¿verdad? Y seguíamos y no se daba hasta que al fin de lo logramos. ¿Problemas con políticos por las imitaciones? No, miras que con Pelando el Ojo casi nunca he tenido bronca con políticos. Hemos tenido más broncas con otras personas, digamos, que se han ofendido con algún tema que ya hemos tocado, que con políticos en general. Nos llevamos bien casi con todos. Más bien a algunos les hace gracia la imitación que le hacemos, otros más bien nos dicen que los hagamos. Y no, la gente cree que somos una máquina para poder hacer todas las voces. Es prácticamente imposible, ¿verdad? Pero nos llevamos muy bien y tratamos de que el ambiente sea bien sano con toda la gente en la calle. Vemos nuevas figuras ahora de Pelando el Ojo, ha cambiado bastante. ¿Cómo, desde el punto de vista personal, cómo siente ese crecimiento? Mira, ha sido un crecimiento exponencial. Yo siempre digo que Pelando el Ojo, cuando empezó Froilán, Norval y Cristian Hernández, o Pototo, que fue el primer moderador, a tener hoy 12, 13 personas en el elenco, eso ha sido pues un crecimiento muy importante para el programa en miras a una transformación y una reingeniería completa del programa, ¿verdad? Si nos hubiéramos quedado créditos ahí hace muchos años, el programa no existiría en este momento. Y eso es darle algo diferente, una reinvención al programa también, donde tenemos un elenco muy robusto, que cada persona, cada integrante tiene sus propias particularidades, sus propias cualidades, y donde uno pone a ejecutar a esa persona en una labor específica del programa. Cada uno tiene su rol específico ahí. Entonces, yo creo que eso es parte del secreto y del éxito del programa actualmente Pelando el Ojo, que dicho sea de paso, ahora en noviembre cumple 25 años también, ¿verdad? Este noviembre cumple 25 años. Entonces, no ha sido fácil, no ha sido, como digo yo, soplar esas botellas, pero sí ha sido una gran satisfacción también personal, ¿verdad? Claro. ¿Cómo es Norval Calvo como líder? Complicado. Sí, ha sido complicado, aunque le pregunte a los compañeros para que vean, pero es que es parte del asunto, ¿eh? Es parte de la cosa, porque yo soy muy amable y soy muy tuanis y soy muy social con todo el mundo. Pero cuando me enojo. Pero si me enojo es por algo que tenga razón, ¿me entendés? Entonces, no me enojo por enojarme simplemente porque quiero enojarme, sino porque es por el bien del programa, por el bien de cada uno de ellos, por el bien mío, por el bien de todos. Y es por alguna directriz que tal vez ya uno con la experiencia, uno ya sabe que por dónde tiene que ir la procesión. Y ellos a veces se vuelven locos, entonces hay que enrumbarlos, ¿sabes? Como es, como las ovejas. En vivo, exacto, en vivo y afuera. Y entonces hay que enrumbarlos como las ovejas porque se tratan de perderse, de descarrilarse y todo lo demás. Y entonces tiene que llegar un líder ahí a tratar de ordenar la cosa porque es muy fácil tal vez ordenar a 2 o 3 personas. Dígame más usted que ese es el punto. Pero ya ordenar a 12 personas es muy complicado. Y básicamente todavía más del medio artístico. Porque en el medio artístico todavía más, ¿verdad? Más complicado. ¿Por qué? Porque uno se cree más que el otro, porque el otro cree que es superior al otro, porque el otro cree que es mejor que el otro, que creo que haga tal cosa. Y entonces es más difícil porque hay muchos egos. Claro. ¿Qué viene para Pelando el Ojo? Mira, yo digo que Pelando el Ojo
Imagínate que si en este momento estamos bien, y que vamos para una celebración de 25 años, hay muchas cosas todavía que se pueden hacer y que tengo en mente del programa. Podemos crecer aún más, podemos hacer muchas cosas ahora con todas las redes sociales también. Estamos en un periodo de crecimiento muy importante, no solamente a nivel de radio en general también, sino a nivel de las redes y de los medios también que nos apoyan. Es un 360 completo, radio, televisión, redes al mismo tiempo, donde tenemos un alcance enorme, digamos, ¿verdad? Si sumamos la audiencia nuestra de radio, más la audiencia de la televisión al mismo tiempo, más la audiencia de las redes sociales, estamos llegando a un alcance impresionante de gente que nos escucha todos los días y nos ve. Y si eso maximizamos, de que los programas se suben y la gente puede consultarlos también o verlos después en YouTube o en las redes de nosotros, eso también es muy importante porque estamos rompiendo límites de audiencia, diría yo. Entonces, ahí es donde nos tenemos que proyectar, a ir sumando, a ir creciendo, a ir innovando, que me parece que es lo más importante, y también hacer un trabajo cada día más responsable, que es lo más importante, porque al final de cuentas, esto es generar opinión. Esto es ayudar a la gente a que se rían, a que pasen un buen momento, a que se entretengan, a que salgan de sus problemas diarios y cotidianos, como hablábamos ahora, de tanto estrés, de tanto problema que hay actualmente en nuestro entorno del país. Y ese es el objetivo actual del programa. Hace unos minutos me dijo que Pelando el Ojo no es denuncia ni investigación. Sí, no. ¿Se han acercado personas a decirle que denuncia algo? Ah, sí, montones. Sí, montones. Sin embargo, como ya la gente conoce el perfil del programa, ya no, ya casi no. Tal vez al principio sí, porque al principio sí hubo un momento donde tal vez sí tocaba temas así. Tal vez no tanto de investigación, pero sí me los llegaban, me los ponían. Mira, está pasando eso en el colegio tal. Ve eso lo que está pasando con esta maestra, con el director. Mira, está pasando esto en el ministerio tal. Este ministro, así. En esta institución están robándose esta cosa así. Entonces yo lo leía, veía la firma, todo lo demás y lo tiraba en el programa. Pero era fundamentado en esa fuente específica que me estaban dando. No es que yo me iba a meter al ministerio. Mira, quiero ver los papeles, quiero ese tipo de investigación, ¿no? Entonces al principio Pelando el Ojo tal vez sí tocó ese tipo de temas en algún momento, pero ya después me aburrí. Yo era no, qué pereza, porque si no todo el programa se vuelve muy serio, muy agüevado y voy a caer en lo mismo de la patada. Si pudiera hoy hablar con don Parmenio Medina, ¿qué le diría? Primero le daría las gracias. Primero le daría las gracias por toda su enseñanza. Le daría las gracias por todo lo que aprendí de él. Y después le diría que me siento muy orgulloso de lo que he hecho actualmente, producto de sus bases, producto de su aprendizaje, de su enseñanza. Y yo estoy completamente seguro que tanto él como Froilán estaría sumamente orgulloso de lo que se ha hecho 25 años después con Pelando. Muchas gracias, don Norbert, por acompañarnos, por hablar de Pelando el Ojo y recordar el legado de don Parmenio Medina. Muchas gracias, Ricardo, vos por invitarme y siempre a las órdenes de todos. Muchas gracias.